Auspicia Mutual Bancaria. Bueno, para nosotros el doctor Eric Alcaño nos va a corregir que va a estar en Concepción del Uruguay el próximo jueves 26 en la biblioteca del Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza a partir de la hora 20. Gastón y Juan Izaguirre lo estamos saludando desde Concepción del Uruguay a través de Radio Total. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, le agradezco mucho, pero no soy doctor. Bueno, ahí está. Así que, no, soy... El título más alto que tengo es el de egresado de la Escuela Nacional de Administración de Francia. Bien. Pero no, por desgracia no hice el doctorado y lo tendría que haber hecho, pero bueno, hay cosas que si no se hacen a una determinada edad después es muy difícil hacerlas, así que quedará ahí el doctorado. Bueno. Decía Eva Perón que a los compañeros que no son doctores hay que doctorarlo, así que... Pero bueno, gracias. Bueno, Eric, a mí me atrajo desde el primer párrafo este libro por la propia dimensión de cómo configura la presentación del mismo. Dice, este manual tiene 3 partes. La primera analiza el poder del Estado, en particular las posibilidades, obligaciones y responsabilidades inherentes al ejercicio del gobierno. La segunda examina el poder en el Estado, que incluye la acción de diversos grupos políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, sindicales, vamos a agregar, que intervienen de modo significativo en la vida política sin ejercer potestades ejecutivas. Y la tercera parte plantea 2 líneas a futuro posibles, aunque antagónicas: el futuro del Estado según el neoliberalismo y el Estado del futuro con eje en el bien común. Es muy atractivo el planteo así porque es muy original. Por otro lado, ¿qué lo llevó a usted, a su papá y a su hermano a escribir este compendio de entendimientos traducidos al lenguaje popular? Bueno, muchas gracias antes que nada, porque agradezco mucho sus palabras. La vida cuenta que cuando uno escribe o cuando uno habla, la carga de la prueba está en el que escribe y en el que habla, no en aquel que escucha o que lee. Habida cuenta que la comprensión tiene que estar en el texto. No es que uno no entiende nada y después no, porque no entiende nada debe ser cierto. Claro. Eso me parece fundamental y se lo agradezco. La motivación es una motivación que tiene muchos años, diría hasta decenios, que si queríamos escribir un libro sobre el Estado. Incluso lo empezamos a escribir, los primeros borradores, cuando todavía existía la Unión Soviética, fíjese. Y desde allí es un libro que ha tenido muchos vaivenes, ha sido una madeja que se tejía y se destejía, y al final dio esto, que sin duda es incompleto, pero por eso es un manual, no una enciclopedia. Y nos pareció importante publicarlo ahora, en que el Estado es algo tal vilipendiado, precisamente por quienes más lo usan. Una de las cosas interesantes en el estudio es que el Estado jamás tiene tanto poder como bajo los regímenes neoliberales. Por ejemplo, recordemos la convertibilidad. El Estado había fijado un tipo de cambio 1 a 1 y así no fue. Entonces, la idea era en esta etapa mostrar qué es el Estado, para qué sirve y sobre todo recordar qué es. Si leyeron 100 años de soledad, y si no lo hicieron, corran a leerlo, hay un momento en Macondo en el cual se olvidan el nombre de las cosas. Entonces, José Arcadio Buendía agarra un cartel, un hisopo entintado, y pone vaca, silla, mesa, etcétera, para que las personas se acordaran de qué son esas cosas. Pero que después se dio cuenta que no solo tenía que explicar qué eran esas cosas, sino para qué servían. Claro. Y de algún modo nosotros lo que tratamos de hacer, a la manera de José Arcadio, es ponerle un cartel, decir, esto es el Estado, y el Estado sirve para esto. Para el movimiento nacional, para el pueblo argentino, el Estado es importante porque es el único instrumento de transformación de la realidad que tenemos. La mayoría de nosotros no tiene grandes propiedades, ni es interdependiente, tampoco tenemos multinacionales, tampoco pertenecemos a ningún círculo rojo. Por lo tanto, el poder que podemos llegar a tener como pueblo es a través de la conquista democrática del poder, que es lo que parece que se estaría dando. Pero, sobre todo, saber que el Estado es un instrumento de transformación de la realidad, pero al mismo tiempo ese Estado que vamos a recibir no es el Estado perfecto,
no es el Estado sueco, no es el Estado dinamarqués, es un Estado que ha sido modelado en estos 4 años y desde hace muchos decenios, salvo disperticios, por una ideología neoliberal, así que hay que rearmar el Estado al mismo tiempo que uno transforma la realidad. Ese quizás sea el gran tema que tienen los gobiernos populares cuando llegan al poder. Sí, yo pensaba mientras lo escuchaba que además estamos muy influidos por un discurso muy fuerte, el que está actualmente en el gobierno, que parece decir la verdad, una verdad que distrae de la verdadera verdad. Por ejemplo, sacar a los héroes de la Argentina y Latinoamérica de los billetes y reemplazarlos por animales nos hace entrar en una discusión que esconde el valor de ese billete, que cada vez vale menos, probablemente en la misma proporción de la importancia entre San Martín y un guanaco. Bueno, ahí podemos decir 2 cosas, si me permite. Sí, cómo no. La primera es que quisieron sacar los próceres porque de algún modo decían, creo que era Sturzenegger, Jach o algún otro notorio criminal con una inexplicable libertad ambulatoria, que eso provocaba divisiones. Claro, obviamente provoca divisiones. Yo quiero verlo a Sarmiento en el billete porque quiero discutir con Sarmiento. Quiero verlo a Mitre en el billete porque quiero discutir con Mitre. De algún modo, las personas que pusieron, obviamente, otros próceres como San Martín o Belgrano, ya será una charla más que mediante. Pero de algún modo, y esa es la segunda reflexión, uno ponía los próceres en los billetes porque quería parecerse a ellos. Estos que hicieron animales porque efectivamente se parecen a ellos. Cada cual da lo que tiene, ¿no? Y sí. Me estaba leyendo una anécdota que adjudican a la época del generalísimo Franco, donde elogiaba el camino entre Madrid y Barcelona, y uno de los que había llegado a Madrid a esa convención le dice: pero generalísimo, yo vengo por ese camino y está destruido. Y le habría contestado Franco: lea más diarios y viaje menos. Sí, totalmente. Bueno, ese es también el velo ideológico que se pone permanentemente sobre las cosas. Me parece que ha sido un gobierno, el de Macri, en el cual se trató de repetir hasta el cansancio determinados eslóganes más propios de manual de autoayuda que un gobierno estrictamente político. Así le fue. Pensaron que con la técnica, con Durán Barra y Marcos Peña, podían convencer a los argentinos de que estaba todo bien. Y la realidad de las cosas, la única verdad es la realidad, la verdad de las cosas al final se terminó imponiendo. Pero incluso mismo dentro del PRO, los tipos más capaces que podían tener, como Monzó, Massot, Pinedo o Schiavone, fueron relegados frente a esta ala técnica que iba a resolver todos los problemas. Y la política se mancha desde chiquitito. Si uno no puede descubrir la política de grande o pensar que tiene, así como el óleo de Samuel, simplemente porque descubrió la Titiata. Eso es útil porque es una rama de la estadística, pero sin hipótesis y sobre todo sin realidades es muy complicado. Ahora circula un video del PRO que dice que hay que ser optimistas. Y eso no es una categoría estrictamente política. Yo puedo ser optimista en cuanto a mi vida, puedo ser optimista en cuanto al fútbol, puedo ser optimista en un montón de cosas. ¿Qué optimismo podemos tener con un país hiperendeudado, con la pobreza que existe en el país, uno de los países más ricos del mundo, y con la profunda liviandad con la que toman las cosas? Macri lo va a ver a Putin y le habla de fútbol. ¿Usted se imagina? Putin, el heredero de los Ares, y el otro tipo le habla de fútbol, dice: ¿y este muchacho qué hace acá? Es un notorio desplazamiento, pero claro, quizás es el nivel más alto de abstracción que tiene Macri. Sí, probablemente, ¿no? Pensaba además en el tema de embarrar la cancha discursiva con "se robaron todo" o el verso de la corrupción. Estábamos leyendo recién en Perfil de ayer, donde una periodista, Delfino, descubre o le saca el velo al camino recorrido por socios del propio presidente o integrantes de la misma familia
metidos en el negocio de los molinos eólicos, de energía eólica, creando una empresa que tomó la iniciativa de hacer algo para zafar el tema de la licitación y una enorme ganancia de miles de millones de dólares para la familia presidencial. Un dato, una forma de decirlo es corrupción y la otra de conflicto de intereses. ¿Cómo estamos en eso? Y en todo caso, ¿cuáles son los resortes para que el pueblo tenga una mejor dimensión de lo que pasa en ese sentido? Bueno, toda corrupción es mala. Luego Claro. tienen que existir los controles, las regulaciones y los castigos rápidos para las personas que usan el Estado, justamente, para otra cosa que no sea el bien común. El bien común uno puede tener diferentes maneras de considerarlo, por eso hay elecciones y hay una confrontación democrática de proyectos. Ahora, si uno quiere el Estado para hacer plata, es una perversión de las finalidades del Estado y existe en todos los gobiernos. Lo único que yo podría decir es que en general la corrupción en los regímenes peronistas no ha tenido consecuencias macroeconómicas. La corrupción en los regímenes neoliberales sí las tiene. 100.000 millones de deuda, por ejemplo, que han servido para financiar la evasión de capitales. ¿Cuántos bolsos de López serán esos 100.000 millones? Valdría la pena interrogarse sobre el asunto. Y después, la otra cuestión, yendo a lo que usted dice pertinentemente, es que la rendición de cuentas que se hace todos los años con las elecciones, un año por medio con las elecciones, la presencia, ahí también hablamos en el Estado federal, que para nosotros es la forma que tiene que adoptar realmente la Argentina, un Estado realmente federal. El centro de decisiones baja lo más posible cerca del terreno. Cuanto más cerca de las bases estén las tomas de decisiones, mejor es el control social que se puede ejercer, porque si uno, su diputado, lo ve haciendo tal o cual cosa, lo reconoce enseguida. En cambio, si las decisiones están tomadas en la lejana Buenos Aires, hay como una bruma, como un espesor, y el control social ahí se pierde. De ahí que cuanto más se descentralice, federalice, municipalice, se barrialice el poder, mejor va a ser, porque ahí vamos a estar efectivamente bajo los ojos del pueblo, que por suerte son implacables. Bien, vamos a dejar algo para el jueves en todo caso. No, hay más, no se preocupe, no se preocupe. Pero con toda la yo le quiero decir a nuestro oyente que es un libro de casi 600 páginas con mucha bibliografía consultada, pero muy fácil de leer, que lo más importante, ya lo dijimos y a cada rato podría repetirse aquello de que si no entendés lo que te está diciendo es porque te están jodiendo. Exactamente. Me permite nada más que una postilla. Sí, cómo no. En el Principito, en esa maravillosa obra de Saint-Exupéry, el astrónomo que descubre el planeta del Principito hace la demostración vestido de turco. ¿Por qué era turco el señor? Pero nadie le cree porque está vestido de turco. Entonces hace la misma demostración vestido de occidental y todo el mundo dice que buen descubrimiento. De algún modo nosotros sorteamos en el libro esa dificultad justamente porque nuestros argumentos, al ser argumentos que no pertenecen a los sectores dominantes ni favorecen al establishment, tiene que ser muy consistente. Tenemos que decir bien las fuentes, tenemos que decir de dónde las sacamos, tenemos que decir qué es lo que estamos diciendo y además en un lenguaje comprensible. Entonces, en eso creo que radica un poco la fuerza, una fuerza que la provincia de Entre Ríos ha tenido por demás históricamente, además de una hermosa bandera federal, y grandes senadoras como Blanca Osuna o como Sigrid Kunat, sin hablar del querido Temo Guastavino. Bueno, sí, y otras cosas de las que nos preciamos pero que no son comentables. Eric, lo esperamos con mucha ansiedad. Creo que va a ser nada más que un viaje inaugural porque necesitamos mucho saber de estas cosas y muchas veces conversar con quien tiene una visión tan acabada, propia y actual, digamos, en el sentido de que esto seguirá evolucionando y tendremos un Estado nuevo en cualquier momento, pero... Lo vamos a construir entre todos. Claro, entonces será un gran gusto recibirlo. Hemos preparado aquí, esta es una charla de alguna manera que abre
el camino de una mesa de pensamiento y debate aquí en Concepción del Uruguay, donde pretendemos escuchar la mayor cantidad de voces que nos hablen de esta preparación que tenemos que tener como ciudadanos para poder defender precisamente nuestro Estado de Derecho y nuestro estado de bienestar, que es, por fin y por último, el objetivo que todos los gobiernos deberían tener. Así es. Salvo un espacio que le regalamos para que nos roben, y entonces encontramos la motivación para rehacernos, ¿no? Así que Muy bueno, bien. jueves... Muchísimas gracias. No, Ahí estaré. lo esperamos el jueves entonces. Muchas gracias. Ahí estaré, muchas gracias. Un gran abrazo. Bueno, Eric Calcaño, finalmente logramos tener una demorada e insistente llamada a este hombre que con toda gentileza ha aceptado venir a Concepción del Uruguay, al colegio, en principio pensamos en la biblioteca del Colegio del Uruguay, pero sucede que ha despertado tanta expectativa que ya el rector del Colegio del Uruguay, integrante de esta mesa de pensamiento y debate de la que hablaba, va a tener preparado también el salón Alejo Peiret. Vamos a gozar de esta visita el jueves entonces. La cita es a las 20 en el Colegio del Uruguay, en principio en la biblioteca, después veremos del Colegio Superior del Uruguay, Justo José de Urquiza. Eric Calcaño ha charlado con nosotros. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.